El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Les saludamos como equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno a través de la señal de Radio Polar. Les enviamos este afectuoso abrazo en este domingo 7 de marzo y de esta manera iniciamos nuestro programa del día de hoy con noticias, el Evangelio y las reflexiones pertinentes. El Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Papa Francisco: Jesús es la puerta que nos abre el diálogo con Dios. En la audiencia general de este miércoles 3 de marzo, el Papa Francisco reflexionó en la oración que gracias a Jesucristo nos abre al diálogo con la Santísima Trinidad, el mar inmenso de Dios amor. Jesús es quien nos ha abierto el cielo y nos ha proyectado en la relación con Dios. Él hizo esto, nos ha abierto esta relación con Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijo el Papa. En esta línea, tras recordar las palabras del prólogo del Evangelio de San Juan, a Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. El Santo Padre señaló que Jesús ha revelado la identidad, esta identidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros realmente no sabíamos cómo se podía rezar, qué palabras, qué sentimientos y qué lenguajes fueran apropiados para Dios.
Reconoció el Papa que citó la petición que los discípulos dirigieron al Maestro relatada en el Evangelio de San Lucas: Señor, enséñanos a orar. Sin embargo, el Santo Padre señaló que no todas las oraciones son iguales y no todas son convenientes. La Biblia misma nos atestigua el mal resultado de muchas oraciones que son rechazadas, y añadió que Dios mira las manos de quien reza. Para hacerlas puras, no es necesario lavarlas, si acaso es necesario abstenerse de acciones malvadas. En este sentido, el pontífice recordó la oración de aquel centurión romano que un día suplicó a Jesús: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Oración que también nosotros repetimos en cada liturgia eucarística. Dialogar con Dios es una gracia. Nosotros no somos dignos, no tenemos ningún derecho de acampar, cojeamos con cada palabra y cada pensamiento. Pero Jesús es la puerta que nos abre a este diálogo con Dios, advirtió. Luego el Santo Padre describió que en gran parte de las mitologías no está contemplado el caso de un Dios que se preocupe por las situaciones humanas. Es más, estas son molestas y aburridas, completamente insignificantes. Y reflexionó en las palabras de Dios a su pueblo repetidas en el libro del Deuteronomio, que cuestiona cuál pueblo tiene a sus dioses cercanos como ustedes me tienen a mí. Un Dios que ama al hombre. Nosotros nunca hubiéramos tenido la valentía de creerlo. ¿Cómo Dios me ama a mí? Si no hubiéramos conocido a Jesús. El conocimiento de Jesús nos ha revelado esto, afirmó. Por ello, el Papa invitó a meditar el escándalo que encontramos grabado en la parábola del Padre Misericordioso o en la del pastor que va en busca de la oveja perdida, porque son historias que no hubiéramos podido concebirlas ni siquiera comprenderlas si no hubiéramos encontrado a Jesús. ¿Qué Dios está dispuesto a morir por los hombres? ¿Qué Dios ama siempre y pacientemente sin pretender ser amado a cambio? ¿Qué Dios acepta la tremenda falta de reconocimiento de un hijo que pide un adelanto de la herencia y se va de casa malgastando todo?, preguntó el Papa. En esta línea el Santo Padre señaló que es Jesús quien nos revela el corazón de Dios. Así Jesús nos cuenta con su vida en qué medida Dios es Padre. Nadie es Padre como Él. La paternidad, que es cercanía, compasión y ternura. No olvidemos estas tres palabras que son el estilo de Dios: cercanía, compasión y ternura. Es el modo de expresar su paternidad. Finalmente, el Papa citó el Catecismo de la Iglesia Católica, que explica que la santa humanidad de Jesús es pues el camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre, y añadió que es la gracia de nuestra fe. Realmente no podíamos esperar vocación más alta. La humanidad de Jesús, Dios se ha hecho cercano en Jesús, ha hecho disponible para nosotros la vida misma de la Trinidad, ha abierto esta puerta del misterio del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, concluyó el Papa. Parolín. Francisco lleva la esperanza del diálogo y la reconstrucción a Irak. Irak se prepara para acoger al sucesor de Pedro. El Papa quiere lanzar un mensaje hacia el futuro, subraya el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Irak espera a Francisco, que reanuda sus viajes eligiendo llevar el consuelo a un pueblo que ha sufrido en los últimos años a causa de la persecución, la guerra y la violencia perpetrada por el ISIS, pero también para seguir construyendo el camino de la fraternidad y el gran puente del diálogo. Por primera vez en la historia un papa visitará Irak, el país que vio nacer a Abraham y donde reside una de las comunidades cristianas más antiguas. Tiene todavía heridas muy visibles en la guerra.
y se presenta a las lacras de la pobreza, el terrorismo y ahora el COVID-19. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, subrayó la importancia del viaje, destacando la urgencia de colaborar para reconstruir el país y curar todas las heridas para iniciar una nueva etapa. Como respuesta, el Papa reanuda sus peregrinaciones apostólicas después de este largo periodo de suspensión debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. Las retoma dirigiendo su atención a un país especialmente sufrido, un país que lleva en su cuerpo las heridas de la guerra, el terrorismo, la violencia, los enfrentamientos. Así que el Papa quiere manifestar una atención particular, una cercanía particular a este país, a Irak. El objetivo y el significado del viaje es precisamente el de manifestar la cercanía del Papa a Irak y a los iraquíes, y lanzar un mensaje muy importante, que hay que colaborar, hay que trabajar juntos para reconstruir el país, para curar todas estas heridas y para iniciar una nueva etapa. Hace 3 años, visitando Irak, usted dijo: cristianos y musulmanes están llamados a iluminar la oscuridad del miedo y el sinsentido. ¿Qué significado tienen estas palabras en la víspera del viaje del Papa? Esta es una pregunta. Ahora la respuesta. Creo que estas palabras conservan toda su relevancia. Recuerdo haberlas dicho en un contexto también alegre, porque era la noche de Navidad en la Catedral Caldea de Bagdad, llena de gente, llena de cantos y llena de luz. A pesar del clima sombrío del exterior, creo que mantienen su relevancia, sobre todo están en sintonía con lo que es el lema del viaje del Santo Padre: todos son hermanos. Ahora bien, esta fraternidad proviene del hecho de ser hijos del mismo Padre. También hay una referencia a Abraham, que nació precisamente en Irak. A partir de ahí, comenzó su aventura tras la llamada del Señor. Abraham, al que se refieren tanto los cristianos como los musulmanes, entonces también debe traducirse en un compromiso común. Por eso decía que están llamados a hacer luz en las tinieblas y a disipar las oscuridades, las muchas oscuridades que existían entonces, hace 2 años, y que aunque se haya hecho un esfuerzo por superarlas, en gran parte siguen existiendo. Como pregunta, será una visita muy intensa de 4 días. El Papa abrazará a la iglesia local y participará en un encuentro interreligioso en Ur, la ciudad de Abraham. Visitará lugares de persecución, martirio y reconstrucción. ¿Cuál es el objetivo de este viaje? Como respuesta, el centro está precisamente en que el Papa quiere lanzar un mensaje hacia el futuro. Hay situaciones y realidades que experimentan un cierto sufrimiento, salvo precisamente donde ha habido persecución, martirio. La propia Iglesia vive una situación de dificultad. Hay que promover el diálogo interreligioso. Las dificultades, sin embargo, pueden superarse si hay buena voluntad y compromiso por parte de todos para unirse y colaborar para reconstruir. Creo que el mensaje, el centro, será este. No nos dejemos bloquear por todo lo que ha pasado, y por muy negativo que haya sido, y fue muy negativo, no tenemos que hacer más que mirar hacia adelante con esperanza y valor para reconstruir esta realidad de Irak. Como pregunta, ¿cuál es la importancia de la reunión con el gran Ayatolá al-Sistani, otro pilar para el puente de la hermandad? Como respuesta, sí, ciertamente lo creo, teniendo en cuenta que al-Sistani es una de las personalidades más simbólicas, más significativas del mundo chiita, y teniendo en cuenta que al-Sistani siempre se ha pronunciado a favor de la coexistencia pacífica en Irak, diciendo que todos los grupos étnicos, los interreligiosos, forman parte del país. Esto es muy importante, porque va en el sentido de la dirección de la reconstrucción de esta hermandad entre cristianos y musulmanes, que debe caracterizar al país. Así que es un momento importante,
y creo que será sin duda uno de los momentos más significativos de la visita del Papa a Irak. Como pregunta, en los últimos años, a causa de la violencia, más de 1 millón de cristianos se han expatriado de Irak. ¿El viaje del Papa también supone una esperanza a este cambio en este sentido? Como respuesta, ciertamente, la Iglesia, los cristianos, los católicos en Irak esperan al Papa con gran deseo, y ciertamente hay que animarles a vivir su vocación cristiana en esta situación difícil como la de Irak. Yo diría que es casi una vocación dentro de la vocación cristiana, la de los cristianos de Oriente Medio, vivir en su realidad, en su entorno, en sus países, y así ciertamente el Papa animará a esta iglesia a ser valiente, capaz de dar testimonio, y también hará una invitación a permanecer precisamente en el lugar para dar testimonio de la presencia. Y ya hemos dicho muchas veces que sin los cristianos de Oriente ya no sería tal. Como pregunta, el gobierno iraquí ha saludado este viaje como un mensaje de paz. ¿Cómo se puede reconstruir la estabilidad, el diálogo y la convivencia después de tantos años de devastación y de violencia? Como respuesta, este es un gran reto, un gran desafío al que el gobierno, por supuesto, y toda la sociedad está tratando de dar respuesta. Volvamos a lo que decíamos, es decir, hacia la unidad. Tenemos que reunirnos y colaborar. Para reunirse y colaborar, para construir esta unidad, es necesario ciertamente el perdón y la reconciliación. Se debe superar el pasado, mirar hacia adelante en este sentido nuevo y positivo. Al mismo tiempo, pues también hay que tomar medidas. Por ejemplo, contra el sectarismo, que desgraciadamente todavía caracteriza a grandes franjas de la sociedad, contra la corrupción, la desigualdad y la discriminación, para que todos tengan su lugar y todos se sientan ciudadanos del país, con los mismos derechos, con los mismos deberes, con el mismo compromiso y responsabilidad para ayudar a construirlo. Me parece que estas deberían ser las principales vías para intentar reconstruir el país. Como pregunta final, Su Eminencia, ¿cuál es su deseo para este viaje? Como respuesta, mi deseo es que este momento, esta presencia del Padre, del Santo Padre, tan esperada desde hace mucho tiempo y deseada, sea realmente un momento de renacimiento material, de renacimiento espiritual para el pueblo iraquí, para que esto también tenga repercusiones en toda la región que necesita buenos ejemplos, y que esto se realice bajo el signo de la fraternidad. Todos somos hermanos. Es el lema con el que se desarrolla este viaje del Papa. Reflexiones del Papa Francisco sobre la mujer. Mañana, 8 de marzo, conmemoramos especialmente a la mujer y el rol indispensable que ellas ocupan en la sociedad. Algunas reflexiones del Papa Francisco. El Papa Francisco en más de una oportunidad se ha dirigido a las mujeres, recalcando el papel importantísimo que ellas ocupan en la vida civil y abogando por el reconocimiento pleno de sus derechos, para que no solo se la respete siempre y en todo lugar, sino también para que sea posible generar el espacio para que desarrollen sus talentos y puedan así aportar su riqueza por el mundo. A continuación, algunas reflexiones del Papa Francisco sobre las mujeres. Primero, la Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que de los varones. Evangelii Gaudium, número 103. Segundo, las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente. Evangelii Gaudium número 104.
Tercero, en el curso de estos últimos decenios, junto a otras transformaciones culturales y sociales, también la identidad y el papel de la mujer en la familia, en la sociedad y en la iglesia ha conocido notables cambios y en general la participación y la responsabilidad de las mujeres ha ido creciendo. Discurso del Santo Padre Francisco a las participantes en el Congreso Nacional del Centro Italiano Femenino el 25 de enero de 2014. Cuarto, el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la iglesia como en las estructuras sociales. Evangelii Gaudium número 103. Quinto, la Virgen María era más importante que los apóstoles, los obispos, los diáconos y los sacerdotes. La mujer en la iglesia es más importante que los obispos y los sacerdotes. El cómo es lo que debemos intentar explicitar mejor. Conferencia de prensa del Santo Padre Francisco durante el vuelo de regreso a Roma el 28 de julio de 2013. Sexto, es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la iglesia. Temo la solución del machismo con faldas, porque la mujer tiene una estructura diferente del varón, pero los discursos que oigo sobre el rol de la mujer a menudo se inspiran en una ideología machista. Las mujeres están formulando cuestiones profundas que debemos afrontar. La iglesia no puede ser ella misma sin la mujer y el papel que ésta desempeña. La mujer es imprescindible para la iglesia. Entrevista al Papa Francisco el 19 de agosto de 2013. Video número 3, Intención de Oración 2021. Papa anima a acudir al sacramento de la reconciliación. Este martes 2 de marzo, el Vaticano divulgó el video con la intención de oración del Papa Francisco para este mes de marzo, en el que pide rezar para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. En el video, el Santo Padre relata que cuando yo voy a confesarme es para sanarme, para curar mi alma y para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. En esta línea, el Papa indica que el centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús, que nos espera, nos escucha y nos perdona, afirma. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones, expresa. Por ello el Santo Padre anima a rezar para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores, concluye el Papa Francisco. El video de las intenciones de oración del Pontífice es una iniciativa de la Red Mundial de Oración del Papa. Como se explica en su sitio web, la Red Mundial de Oración del Papa es una obra pontificia que tiene como misión movilizar a los cristianos por la oración y la acción ante los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. Al comentar esta edición del video del Papa, el director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, Padre Frédéric Fornos, recordó que en la Carta Apostólica Misericordia et Misera, el pontífice invitó a los sacerdotes a ser como Jesús,
llenos de compasión y pacientes. Es un camino de conversión para cada sacerdote, ser testigos de la ternura paterna, prudentes en el discernimiento y generosos para dispensar el perdón de Dios. Pide que el corazón sea cercano al corazón de Jesús y es una gracia, subrayó el padre Fornos. Iglesia pide a gobiernos asistencia humanitaria a migrantes entre Chile y Bolivia. Una decena de instituciones católicas que enfrentan a diario la crisis migratoria piden la apertura de las fronteras entre Chile y Bolivia y protección de los migrantes víctimas de traficantes y condiciones extremas. Herodes de estos tiempos. Es la definición de una decena de instituciones católicas de Chile y Bolivia y dan al fenómeno de la migración causada por la violencia, la pobreza, la intolerancia, el abuso de poder y la falta de justicia que han abierto una profunda herida en la región latinoamericana. Cáritas Bolivia, Cáritas Chile, Cáritas Potosí, Cáritas Iquique, Cáritas Oruro, Cáritas Calama, Fundación Scalabrini, Instituto Católico Chileno de Migración INCAMI y World Vision Arica firman una carta abierta a los gobiernos nacionales de Chile y Bolivia para que se tomen acciones concretas en defensa de miles de hombres y mujeres impulsados a huir de sus países y hogares en busca de una vida digna. Por caminos peligrosos y clandestinos caminan hombres, mujeres, jóvenes y niños, con el temor constante de ser detenidos, de convertirse en víctimas de traficantes o de perder la vida en el intento. El hambre y la incertidumbre, la desesperanza, acentuados más aún por las actuales condiciones de pandemia sanitaria, son sus compañeros de viaje. Se lee en la declaración que viendo de la situación de hermanos migrantes en la frontera compartimos Chile y Bolivia. Ante este panorama, las instituciones firmantes llaman a las autoridades nacionales a ocuparse con urgencia y coherencia de la situación, promoviendo y fortaleciendo políticas públicas dirigidas a responder a las necesidades de las poblaciones vulneradas de los países de acogida, pero en particular, que se abran las fronteras, se promueva la asistencia humanitaria y las expresiones de solidaridad en las poblaciones de nuestros países, pero también el respeto a las costumbres y principios propios de los territorios extranjeros. Hacemos un llamado a los gobiernos para que la respuesta a la migración forzada que hoy tiñe de dolor nuestros pasos y caminos fronterizos sean políticas públicas basadas en el respeto de los derechos humanos, la libertad de tránsito y la protección internacional. No queremos una sociedad insensible y poco solidarias, afirma la declaración. La crisis migratoria en Sudamérica está representada principalmente por los venezolanos que escapan de una grave crisis humanitaria y socioeconómica. Cerca de 6 millones han salido de Venezuela en los últimos años, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Se trata de la segunda situación de desplazamiento más grande del mundo, después de Siria. Pese al cierre de las fronteras por el coronavirus, entre 500 y 700 migrantes y refugiados de Venezuela siguen saliendo diariamente, principalmente a través de Colombia. Refugio, asilo, residencia, permisos temporales son más los que intentan entrar clandestinamente a los países que ya han militarizado fronteras y alzado muros. Los episodios de rechazo, discriminación y abuso son cada vez más frecuentes. La declaración advierte que la migración forzada en los últimos años ha causado tensiones en las comunidades de acogida y que el trabajo de instituciones ha procurado ayudar y crear conciencia de esta realidad para que no se naturalice la violencia, la xenofobia, la exclusión, la explotación laboral, la trata o el tráfico o las muertes anónimas, o para que no se globalice la indiferencia, como diría el Papa Francisco. La inacción e indiferencia no son opciones
del cristiano. Por el contrario, nos interpela que la aspiración de vivir con dignidad se convierta en rechazo y violencia, que las políticas migratorias sean cada vez más restrictas, que los pies descalzos se encuentran alambres de púas, que la llegada al país del destino se convierta en militarización de fronteras, que la acogida sea sinónimo de expulsión, separación de familias y riesgo de sufrir detenciones o perder la vida. Concluye la nota. Primeros auxilios para un corazón atormentado. Últimamente nos encontramos con situaciones muy complicadas en cuanto al estado de ánimo y la salud emocional de las personas que nos rodean y de los que tenemos en nuestro cuidado. La situación actual nos ha mostrado la fragilidad humana y por lo mismo ha puesto de manifiesto los recuerdos, las heridas de hechos pasados realizados por nosotros o que otros nos lo han hecho. También nos ha hecho conciencia de que hay agentes externos como ideología y espiritualidad falsas, actos negativos que nos duelen y que nos generan un tormento espiritual y que le abren la puerta a la acción del enemigo, al demonio en nuestra vida. Es por esto que nosotros como papás tenemos una gran labor, pues debemos estar al pendiente de nuestros hijos, de su salud integral. Pero, ¿cómo lo podemos lograr si es una labor titánica? Pues la mejor forma es estar atentos de nuestros hijos y con una muy buena comunicación. Por eso les dejamos 5 tips para dar los primeros auxilios a nuestros hijos cuando tienen el corazón atormentado. Primero, mantén la calma. Es necesario hacer acopio de paciencia. Es virtud para tener todo bajo control, empezando por nosotros mismos. Si papá y mamá están controlados, la familia está bajo control. Pero si papá o mamá están angustiados, desesperados, deprimidos, la familia completa lo estará. Por eso es de vital importancia mantener la calma y ser objetivos. De ser necesario, hay que respirar profundo, hacer una pausa y tomar fuerzas para tener la mente fría y poder ayudar a nuestros hijos de la mejor manera. Una forma eficaz es pedir ayuda a quien todo lo puede. La oración edifica y nos centra. Cuando soy débil, entonces la oración me hace fuerte, pues me sostiene la gracia de Dios. Segundo, revisa los signos vitales. Así como cuando tenemos una herida profunda, debemos dar los primeros auxilios y observar lo que sucede. También en la parte espiritual y emocional hay que revisar los signos vitales que son la mirada. Cuando la mirada cambia, se vuelve apagada, sombría o llena de ira, es seguro que nuestros hijos están siendo atormentados y necesitan nuestra ayuda. La mirada es la ventana del alma. Incomunicación. Comúnmente tienen actitudes de evasión, de negación o de ensimismarse y no quieren convivir o compartir con la familia. Esto puede ser un signo de alerta. Cambios súbitos de conducta. Se dan por la lucha interna que sin darse cuenta están viviendo. Por eso a veces pasa que están bromeando y sin razón aparente se enojan por detalles insignificantes y hasta llegan a las groserías o a la rebeldía y tienen desplantes. Aislamiento. Es uno de los síntomas más claros y contundentes de este grave tormento, ya que con frecuencia caen en depresión o tienen sentimientos de culpa que quisieran ocultar a los demás sin darse cuenta, que al aislarse se acrecienta el problema, pues dan oportunidad a la mente a volar y a la imaginación a magnificar las cosas. Si estamos atentos a estos síntomas, podemos atender con prontitud las necesidades de nuestros hijos. Tercero, discierne las prioridades.
Una vez que tenemos claro dónde estamos parados, podemos ver qué es lo más urgente de atender. Así que hagamos una lista de las situaciones o problemas y luego tratemos de dar solución a cada una de ellas, con acciones concretas que sean posibles y viables. Cuarto, ayúdanos a ubicar lo que sienten. Una vez que nosotros ubicamos y dimensionamos las cosas, es tiempo de tratar de que nuestros hijos las asuman, porque la herida que no se reconoce no se puede sanar. Pero este proceso requiere de nuestro cuidado y amor, ya que estamos tocando el alma de nuestros hijos. Así que otra vez debemos armarnos de paciencia y estar dispuestos a recibir negativas, evasiones y hasta groserías o insultos, ya que nuestros hijos no son del todo dueños de sus actos. Y quinto, diseña una estrategia de rescate. Cada uno de nuestros hijos es diferente, por lo que cada uno requiere soluciones y cuidados distintos. Dependiendo del caso, ellos pueden ayudarnos a encontrar las mejores soluciones y sobre todo a comprometerse a poner las manos a la obra. Podemos escribir estas acciones en una libreta e ir revisando cada semana los avances o retrocesos, pues en estos casos comúnmente damos pasos para adelante y también para atrás, pues hay factores externos que afectan la conducta de nuestros hijos. Pero nosotros debemos estar al pie del cañón y atentos para apoyar y sostener a nuestros hijos. A veces para sanar debemos provocar algo de dolor, pero pronto todo pasará y daremos gracias a Dios por su gran misericordia y bondad, y nuestros hijos podrán respirar y retomar su vida libre de cualquier tormenta emocional o espiritual. Recuerda que la estrategia debe ser 100% personalizada, así que manos a la obra. Del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en las palabras que habían pronunciado. Mientras estaban en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaban. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato de la expulsión de los vendedores del templo
En la primera Pascua de los judíos, que Juan menciona en su obra, es un marco de referencia obligado del sentido de texto, este texto joánico. En el trasfondo también debemos ver las claves mesiánicas con las que Juan ha querido presentar este relato, teniendo en cuenta un texto como el de Zacarías 14:21, el Deutero de Zacarías, para anunciar el día del Señor. Es de esa manera como se construyen algunas ideas de nuestro Evangelio: Pascua, religión, mesianismo, culto, relación con Dios, vida, sacrificios. Jesús expulsa propiamente a los animales del culto. No debemos pensar que Jesús le emprende a latigazos con las personas, sino con los animales. Juan es el que subraya más este aspecto. Los animales serán sustitutos de los sacrificios a Dios. Por tanto, sin animales, el sentido del texto es más claro. Jesús quiere anunciar proféticamente una religión nueva, personal, sin necesidad de sustituciones. Por eso dice: quitad esto de aquí. No se ha de interpretar, pues, como un acto político-militar, como se hizo en el pasado. Es, consideramos, una profecía en acto. El Evangelio de Juan, pues, nos presenta esa escena de Jesús que cautiva a mentes proféticas y renovadoras. Desde luego, es un acto profético y no podemos menos de valorarlo de esa manera. En el marco de la Pascua, la gran fiesta religiosa y de peregrinación por parte de los judíos piadosos a Jerusalén. Esta es una escena que no debemos permitir que se convierta en tópica, que no podemos rebajarla hasta hacerla asequiblemente normal. Está ahí, en el corazón del Evangelio, para ser una crítica de nuestra religión sin corazón, con la que muchas veces queremos comprar a Dios. Es la condena de ese tipo de religión sin fe y sin espiritualidad que se ha dado siempre y se sigue dando frecuentemente. Ya Jeremías había clamado contra el templo porque con ello se usaba el nombre de Dios para justificar muchas cosas. Ahora Jesús, con esta acción simbólico-profética, como hacían los antiguos profetas cuando sus palabras no eran atendidas, quiere llevar a sus últimas consecuencias el que la religión del templo, donde se adora a Dios, no sea una religión de vida, sino de vacío. Por eso mismo, no está condenando el culto y la plegaria de una religión, sino que se haya vaciado de contenido y después no tenga incidencia en la vida. No olvidemos que este episodio ha quedado marcado con la tradición cristiana como un hito, por considerarse como acusación determinante para condenar a muerte a Jesús, una de las causas inmediatas de la misma. Aunque Juan ha adelantado al comienzo de su actividad lo que los otros evangelios proponen al final, estamos en lo cierto si con ello vemos el enfrentamiento que los judíos van a tener con Jesús. Este episodio no es otra cosa que la propuesta de Jesús de una religión humana liberadora, comprometida e incluso verdaderamente espiritual. Aunque Juan es muy atrevido, teológicamente hablando, se está anunciando el cambio de una religión de culto por una religión en la que lo importante es dar la vida por los otros, como se hace al mencionar el cuerpo del Jesús que sustituirá al templo. Aquí, con este episodio, aunque no solo lo sabemos, Jesús se jugó su vida en nombre de Dios y le aplicaron la ley también en nombre de Dios. ¿Quién llevaba razón? Como en el episodio se apela a la resurrección: en 3 días lo levantaré. Está claro que era el Dios de Jesús el verdadero, y no el Dios de la ley. Esta es una diferencia teológica incuestionable, porque si Dios ha resucitado a Jesús es porque no podía asumir esa muerte injusta, pero sucede que, a pesar de ello, los hombres seguimos prefiriendo a Dios de la ley,
y la religión del templo y de los sacrificios de animales. Jesús, sin embargo, nos ofreció una religión de vida. Nuestra memoria agradecida a Alfonso Alvaradejo Cárcamo. Vive en Cristo. La comunidad San Juan 23 participa con pesar del fallecimiento de nuestro hermano en Cristo, don Alfonso Alvaradejo Cárcamo, pero animados en la certeza que nos da nuestra fe en la resurrección. El martes 2 de marzo, a la edad de 91 años, partió a la casa del Padre, a quien amó y por quien quiso ser su testigo en medio nuestro. Siempre lo recordaremos con cariño y gratitud. Las primeras Eucaristías fueron realizadas en su casa, naciendo así la comunidad San Juan 23. Él colocó la primera piedra e inició la construcción de nuestra capilla, siendo coordinador de esta, ministro de la palabra, coordinador de las comunidades de base y catequista familiar junto a su querida esposa Florentina. Gracias, don Alfonso, por su valiosa entrega, por su testimonio de vida cristiana y, sobre todo, por ser coherente con los principios del Evangelio. Recibe, Señor, el alma de tu servidor, Alfonso, y dale el descanso eterno. Hermanos y hermanas, compartimos con todas y todos ustedes la homilía del Padre Obispo en el funeral de la señora Rosita Catalina Glusevich Dragnich. Nos hemos reunido esta tarde en la entrada del templo de San Sebastián, pues la señora Rosita Glusevich Dragnich, viuda de Javier Kusanovich Mijovilovich, nos ha invitado de manera distinta a este lugar que ella tanto quería y donde ha dejado plasmada su fe y devoción por San Sebastián. La señora Rosita, el pasado jueves, luchando contra una enfermedad que la aquejaba en la ciudad de Santiago, aceptó como creyente la invitación que le hacía el Señor de la vida y de la muerte para ir a su encuentro de forma definitiva, y así unirse eternamente con aquel que amó y sirvió como mujer y madre durante su larga vida. La muerte siempre nos desconcierta, no importa que sea la de una persona mayor o de algún joven. Todos sabemos que tarde o temprano tenía que llegar este momento de su partida, pero ninguno deseábamos que esto sucediera, pues siempre teníamos la esperanza que la señora Rosita pudiera, con la ayuda de los profesionales, recuperar su salud. Sin embargo, no ha sido así, y por ello no ha dejado de sorprendernos su partida en un lugar lejano a su amada tierra de Magallanes. Siempre la muerte nos deja perplejos, incómodos, impotentes, y sobre todo en un profundo silencio. Los hijos de la señora Rosita, Alejandro, Boris y Francisco Javier, han destacado de su madre grandes valores y actitudes de servicio. Comerciante, comprometida con la acción social de instituciones de servicio, impulsora del santuario San Sebastián. Por ello, me permito citar lo que dice el Salmo 91. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo. Y el libro de los Proverbios enaltece la ancianidad. Hijo mío, no olvides mi enseñanza, conserva en tu memoria mis preceptos, porque te darán muchos días y años de vida y prosperidad. Hasta antes de irse a Santiago, la señora Rosita estaba preocupada de todas sus responsabilidades, entre ellas este lugar. Su preocupación por las restricciones sanitarias que no permitían realizar la pastoral de este lugar, la pasada fiesta de San Sebastián el 20 de enero, el desafío de este año y por supuesto la recolección de ayudas para seguir terminando este templo. La mamá no ha muerto del todo. En cada uno de ustedes vivirá su recuerdo. Ella estará siempre viva en la historia familiar. Por nuestra fe sabemos que no solo vivirá en el recuerdo, sino que estará también presente y viva delante de Dios. Desde el cielo acompañará de otra manera a los suyos y ciertamente intercederá por ellos ante nuestro Dios. Nuestros padres viven en cada uno de nosotros. Los hijos, los nietos, los hermanos, llevamos su sangre. Y como escuchaba en estos días a un cantante que rendía homenaje a su padre difunto, he llorado tantas noches, he consolado a mis hermanos y he gritado mi dolor, pero tengo rabia que corras por mis venas y no pueda abrazarte. Nuestra historia familiar no solo se ha formado por la sangre y los genes, nuestros antepasados siguen viviendo en nosotros y en todas las gamas de nuestra vida. Hemos heredado sus gestos, sus valores, sus costumbres, su fe, su manera de ver las cosas,
su carácter, su bondad, sus mañas. En fin, nuestro ADN familiar es mucho más que la sangre. Es un alma que nos hace diferentes a otras familias y nos da esas características que solo las han forjado la impronta de nuestros padres. Cada uno de nosotros, cuando nos relacionamos con los otros, en nuestro trabajo, en la comunidad cristiana, en nuestras amistades, en nuestras relaciones sociales, llevamos la impronta de nuestros padres. Por ello, nuestra forma de amar, de abrazarnos, de hacernos cariño, son reflejo de aquellos que generosamente nos dieron la vida y con ella nos entregaron su alma, que ha sido parte de nuestro propio ADN. Ciertamente vamos a extrañar a la señora Rosita. Nosotros en este lugar, su prolijidad, su responsabilidad, su sentido práctico, su austeridad y sus interminables rifas para conseguir el dinero y así algún día terminar este templo dedicado a San Sebastián. Ahora ella se habrá juntado con sus familiares y esposo y también con Lorenzo Goit, y con él estarán planificando cómo hacer para ayudarnos a terminar su sueño. La vida de la señora Rosita ha sido como este lugar: trabajo, empeño, constancia y sobre todo colocando siempre la mirada en el futuro. Nunca la vimos con ganas de jubilarse o retirarse de sus compromisos, pues mientras Dios le diera fuerza y salud, pensaba continuar su labor. Nos ha dejado una hermosa herencia que se remonta a los primeros migrantes que llegaron a nuestra región, sin más que sus manos y ganas de progresar y sacar adelante de la mejor manera a sus hijos y su familia. Para ellos, no hubo ningún obstáculo capaz de frenar sus ímpetus de progreso. Dominaron la tierra y se hicieron amigos del frío y del viento. Sin equivocarme, estamos acompañando a una buena mujer, esposa y madre, figura que enaltece la Sagrada Escritura. A ella le deseamos lo mejor que nace de nuestra fe, vida y paz eterna. Estimada señora Rosita, le deseo como pastor de esta iglesia local aquello que escribió el siervo de Dios, el padre Esteban Gumucio, sobre su propia muerte, y que es también lo que deseo para todos los presentes. Algo le ha pasado a mi muerte futura con la resurrección de Jesucristo. Cuando venga la muerte, se quedará con un cadáver, no conmigo. Mi cuerpo ya es del Señor, mis miembros vivos son del resucitado desde mi bautismo. Solo un cuerpo, cuerpo y espíritu, uno solo en la vida verdadera. La muerte no puede arrebatarme. Estoy en las manos de la vida para siempre, en la misma fuente de la vida. Ese que llevan al cementerio ya no soy yo. Que se quede la muerte diluyendo bajo la tierra lo que es tierra. No puede tocar a mi persona. No puede mi amor ser consumido por los gusanos. Aprendí de Cristo a darlo todo, y todo lo entregado quedará para siempre, 100% en el Dios vivo. La muerte no puede arrebatarme. Estoy en las manos de la vida, para siempre, en la misma fuente de la vida. Voy con Cristo, voy transfigurado, nuevo y yo mismo, gratuitamente, vencedor y vencido. Cristo me arrebató, me tomó para sí. Ya no soy tuyo, muerte. Comparto desde ahora la vida nueva de mi Señor y amigo. Al Señor de la vida, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Damos la bienvenida a la diócesis de Magallanes a Sor María Victoria González. Tras su servicio en el Centro Abierto de Lo Prado en Santiago, se integra a la comunidad de las Hijas de María Auxiliadora en Punta Arenas. Igualmente, damos la bienvenida a Sor Andrea Venegas. Se integra a la comunidad religiosa de las Hijas de María Auxiliadora en el Liceo María Mazzarello de Puerto Natales, tras su servicio en la comunidad de Los Andes. Bienvenidas a quienes se incorporan a nuestra iglesia magallánica. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 7 de marzo, tercer domingo de Cuaresma, comenzamos una nueva semana esperando que todos y todas se encuentren muy bien en sus hogares junto a su familia. El equipo de comunicaciones del Santuario Jesús Nazareno les recuerda el elenco de santos y santas que se celebran esta semana para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 7, Santa Felicia y Santa Perpetua. El día lunes 8, San Juan de Dios. El día martes 9,
Santa Francisca Romana. El día miércoles 10, San Ulises y San Macario. El día jueves 11, San Eulogio. El día viernes 12, Santa Norma. El día sábado 13, San Rodrigo. Y el próximo domingo 14, Santa Matilde. Hermanos y hermanas, de esta manera vamos finalizando nuestro espacio radial de este domingo, en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. A todas ellas le enviamos un afectuoso saludo en este día de reivindicación, de poner en la palestra pública diferentes necesidades que las mujeres de nuestro país, nuestra región y del mundo entero quieren presentar. Nosotros los varones debemos guardar silencio en este día para escuchar más fuerte la voz del 51% de la población. Por nuestra parte, aprovechamos de invitarles este día 8 de marzo a las 20 horas, que no podemos celebrar hoy domingo 7 a San Cayetano en esta primera celebración mensual que cada 7 hacemos en el santuario de Jesús Nazareno por estar en fase 2, pero mañana lunes a las 20 horas tendremos la liturgia de la palabra y la oración especial a nuestro patrono del pan y del trabajo, San Cayetano. Así que nos encontramos allí. No olviden que el aforo máximo son 10 personas y es por orden de llegada. Que tengan una feliz semana y nos encontramos, si Dios así lo quiere, el próximo domingo. Un abrazo cariñoso de parte del equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno. No me robarán la esperanza, no me la romperán. Vengan a cantarla conmigo, vengan a cantar. Detrás de la bruma el sol espera. Creo que en esta noche oscura duermen estrellas. Creo en los ocultos volcanes sin ver sus fuegos. Creo que esta nave perdida llega a su puerto. No me robarán la esperanza, no me la romperán. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.